Amigos, muy buen día, amigos de la Dinámica 101.1 FM, bienvenidos a una emisión más de UTES Radio, la frecuencia camionera que te acompaña donde quiera. En esta mañana un saludo cordial, Roberto Maciel Rivera, nuestra compañera y amiga. Claudia, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buen día, Roberto. Muy buenos días a todos. Les damos la más cordial bienvenida a este su programa de UTES Laguna. Es como nos pueden encontrar a través de Facebook Live y también nos pueden encontrar así en YouTube. Bueno, pues ¿qué creen? Ahorita tenemos una temperatura de 16 grados centígrados y la máxima que se presentará el día de hoy es en los 29. Ya estamos a 30 de octubre, ya es martes, estamos por terminar este mes y nos da mucho gusto de que usted nos esté escuchando en esta mañana. Y sí, lo que se ha estado mencionando en las noticias y en diferentes lugares ha sido sobre la encuesta que se ha manejado sobre los aeropuertos, sobre todo esto y bueno, que ha ganado el de Santa Lucía. Sin embargo, nos dimos a la tarea de ver cuánto cuesta el moverse en la Ciudad de México, porque obviamente muchas personas, tanto de aquí como de otros estados de la República y de la misma ciudad, pues tienen que desplazarse al aeropuerto, ¿no? Entonces nos dimos la tarea de encontrar por ahí unas cotizaciones de lo que costaría más o menos si usted llega a un lugar, está en su hotel o está ahí de paseo o está en una conferencia o en una convención, cuánto le costaría aproximadamente moverse por Uber hacia los aeropuertos. Entonces le vamos a dar rápidamente 3 ejemplos que son de puntos que son claves. Por ejemplo, desde el Estadio Azteca al nuevo aeropuerto internacional que está en Texcoco costaría 393 pesos. Al de Santa Lucía, un Uber costaría 635 pesos. Estamos hablando que casi se va a dobletear esa cantidad. Y bueno, la Terminal 1 cuesta 188 pesos. Entonces ahí sí se puede ver una gran diferencia. Otro ejemplo que les tenemos por ahí es a los que se desplazan y tienen que trabajar, por ejemplo, en Polanco. Y en Polanco, al nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México en Texcoco, cuesta 268 pesos. Sin embargo, para ir a Santa Lucía, 551 pesos. Y de la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, 173. Y vemos, los costos son muy elevados porque entonces igual podemos ver que casi se dobletea. Otro de los puntos importantes, que es el tercero que les daré como ejemplo, es desde el World Trade Center de la Ciudad de México en la colonia Nápoles. Y esto del nuevo aeropuerto internacional que está en Texcoco cuesta solamente 246 pesos. Sin embargo, desplazarse desde ahí hasta Santa Lucía son 722 pesos y a la Terminal 1, 132 pesos únicamente. ¿Cómo verlo? Bueno, de hecho, ayer hablaba en su rueda de prensa el licenciado Andrés Manuel López Obrador que el costoso traslado, como lo estás comentando, él va a hablar con las líneas para bajar el costo de los boletos y ahí compensar. Bueno, hay unos taxis que tienen algunos convenios y se pueden mover así. Estos ejemplos son con Uber, que son mucho más económicos, porque efectivamente desplazarse de un taxi del aeropuerto es muchísimo más caro. Pero yo creo que lo interesante es el tiempo, Claudia. A lo mejor el dinero sale sobrando en este tipo de viajes. Exacto, porque a veces podrás quedarte a lo mejor en distancias cortas, pero si tienes ahí una concentración de personas como de repente sucede por las manifestaciones o por el tráfico, puedes llegar hasta hacer 3 horas. Entonces desplazarte de un lugar a otro, o si vas a tener que conectar a lo mejor para un vuelo nacional y después un internacional, pues habrá que ver las cosas, ¿no? Porque un internacional te pide 3 horas. Definitivamente, y si ya viene tu vuelo retrasado, más aparte todo ese viaje que estamos hablando de hasta 2 horas, mencionaba nuestra productora del aeropuerto Benito Juárez al de Santa Lucía. Exacto, entonces bueno, pues ahí se los dejamos de tarea para que ustedes lo analicen. Así es, y vamos a darle la bienvenida a nuestro invitado de hoy. Es el maestro en ciencias Miguel Ángel Garza, con especialidad en sistemas ambientales del Departamento de Gestión Ambiental de la Facultad de Ciencias Biológicas de la UGED. Iniciamos UTES Radio. Bienvenidos. Bienvenidos. Gracias. UTES Radio presenta nuestro invitado especial. Nuestro invitado especial. Miguel Garza, bienvenido a una emisión más de UTES Radio y vamos a hablar sobre el lago Nabor Carrillo, el único cuerpo de agua permanente en la zona de Texcoco, que se encuentra aproximadamente a 3 kilómetros desde donde se construirían las pistas del aeropuerto, que mide aproximadamente 917 hectáreas. Así es, bueno, este es un sistema, el lago de Texcoco formaba parte de un sistema lacustre que es prehispánico, ¿no? Cuando llegan los españoles, las ciudades estaban construidas, Tenochtitlan, sobre un conjunto de lagos. Entonces,
finales del siglo XIX, principios del siglo XX, comienza la desecación del lago de Texcoco, que era el más grande, y en la década de los 60 del siglo pasado, el ingeniero Nabor Carrillo desarrolla un plan para recuperar el antiguo lago de Texcoco. En este lago es con aguas tratadas, y lo que se buscaba era pues mantener el humedal, el ecosistema, pero también prevenir de inundaciones a la parte oriente del Valle de México. Parte de lo que se ha comentado es la importancia ecológica, a pesar de ser un lago con aguas tratadas, del lugar, porque las aves se habían ido, porque se habían desecado los cuerpos de agua, y según estudios por especialistas en fauna, en aves, en el sitio llegan aproximadamente 250 especies de aves, 150 más o menos son migratorias, el resto residentes, alrededor de 20 están en alguna categoría de riesgo de extinción, y con poblaciones que superan los 180,000 individuos en invierno, que es cuando son las poblaciones más grandes. Entonces, parte del proyecto del aeropuerto en Texcoco consistía en desecar precisamente el lago, el Nabor Carrillo, para que las aves migraran hacia otros lugares, ¿no? Pero pues no es algo tan fácil como decir, bueno, si con las personas es complicado, ¿no? Decir, voy a pasar una carretera por tu casa y te reubico a otra colonia, por la parte del tejido social o la gente que está acostumbrada a vivir a sus actividades ahí, pues con la fauna es muchísimo más complicado, ¿no? No le puedes decir, mira, ahora te vas a ir a esta laguna o a este lago, porque tampoco podemos asegurar que tenga la capacidad de recibir esa población de aves y que encuentren alimento, refugio, sitios de anidación. Entonces, desde principios de este año empezó la Conagua a desfogar el lago, precisamente por el riesgo que representa la presencia de aves con la operación de un aeropuerto. Exacto, porque los aviones pues evidentemente corren mucho peligro. Ahora, una cuestión, si se van las aves, ¿dejan que se vayan por sí solas o hay que capturarlas y moverlas? No, lo que tenían proyectado en el aeropuerto, en el de Texcoco, sería desecar el lago, entonces las aves pierden su hábitat y tendrían que buscar, pero en ese tienen que buscar, pues no sabes qué va a pasar, no se mueren, no encuentran refugio, compiten con otras, porque ya no hay espacio, ya no hay suficientes cuerpos de agua en el Valle de México para albergar estas poblaciones. Un ecocidio prácticamente. Así es. ¿Qué sucede con todos los aeropuertos? En los aeropuertos, un problema son las aves, incluso en cualquier aeropuerto, ¿no? Hay personas que se dedican al manejo de fauna, bueno, aves y algunas otras especies como coyotes, como liebres, como perros ferales que puedan entrar al aeropuerto o vivir en los terrenos del aeropuerto y que representen también un riesgo en el caso de las actividades. Entonces, lo que se hace con estas aves que se encuentran cercanas a los aeropuertos es manejarlas, ahuyentarlas, por ejemplo, con cetrería, con aves rapaces que estén volando para las que asusten a los patos o algunas otras aves acuáticas y se alejen. Sí, lo que nos comentaba ayer el capitán Osmar, que ponen águilas para espantar a las aves, a los patos, a las aves más débiles. Y vamos a ver un video respecto al lago Nabor Carrillo. Según el estudio realizado por el Programa de Conservación y Manejo para las Aves Playeras en el lago de Texcoco, la zona puede dividirse en 4 áreas. Una utilizada como basurero, sin duda la más deteriorada ambientalmente. Una segunda zona donde existen pastizales. Una tercera donde las aves anidan y descansan. Una cuarta donde los cuerpos de agua dan alimentos y atraen a las aves. El lago Nabor Carrillo, con su inmensa extensión, es el epicentro de un ecosistema regenerado que, aunque no fuera previsto así, restauró un hábitat muy rico para las aves. La doctora Patricia Escalante, especialista en aves del Instituto de Biología de la UNAM, explica que la zona está catalogada como región hidrológica prioritaria por parte de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad. Por su parte, la Semarnat la considera humedal prioritario para la distribución de aves playeras en México en la Estrategia para la Conservación y Manejo de las Aves Playeras y su Hábitat en México. En el campo de la sociedad civil ProNatura, un grupo de conservación ambiental considerado el más grande de México,
o BirdLife, Organización Internacional para Protección a las Aves del Reino Unido, denominan a Texcoco como un área de importancia para las aves a nivel mundial. Es una extensión que alberga 104 especies residentes y 146 migratorias, entre ellas patos, playeras, chichicuilotes, golondrinas marinas y otras. 19 de ellas están catalogadas en peligro de extinción, amenazadas o en protección especial, y 199 especies están enlistadas en el Acta para la Conservación de las Aves Migratorias Neotropicales. En conclusión, todos estos datos deberían demoler cualquier argumento contra la supuesta insignificancia del lago Nabor Carrillo y ser suficiente para evitar cualquier modificación a un área evidentemente crítica para la vida de las aves. La polémica se encuentra en una contradicción central. 180,000 aves son incompatibles con las pistas debido al riesgo de colisión con los aviones. Pues continuamos platicando de la controversia del nuevo aeropuerto del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, y hoy como invitado tenemos al maestro en ciencias Miguel Garza. El impacto ambiental que genera en la construcción de un aeropuerto, Miguel. Sí, bueno, en términos generales, el impacto ambiental es el conjunto de posibles efectos negativos que pueden ocurrir por el desarrollo de una obra o un proyecto en específico. Entonces, en México tenemos regulado todo esto, ¿no? Existe un marco legal que parte de la Constitución, la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y su reglamento en materia de evaluación de impacto ambiental. Existe todo un procedimiento administrativo donde en ciertas obras o proyectos que se vayan a desarrollar, el interesado tiene que presentarle a la autoridad un documento donde plasme esos posibles impactos negativos, la forma en la que lo puede prevenir, mitigar o compensar. Entonces, en el caso del aeropuerto, pues el impacto es por la construcción de una obra, ¿no? Del cambio de uso de suelo de un terreno que antiguamente era un lago y ahora se destinaría hacia el aeropuerto y bueno, y todo el desarrollo que existiría alrededor de él. Entonces, aquí sería la parte en cuanto a la fauna que platicábamos hace rato, en cuanto al sistema hídrico, al suelo, a la generación de gases de efecto invernadero. Es un montón de impactos que tienen que ver con el desarrollo de una obra como colosal, ¿no? Como lo sería el aeropuerto de Texcoco. ¿Y en este caso sí se hizo todo eso? Se hizo y hubo mucha controversia respecto bueno, desde un inicio, ¿no? Con el aeropuerto. En México la evaluación de impacto ambiental es un instrumento de política ambiental que busca la sostenibilidad, la sustentabilidad. Para que un proyecto sea sostenible tiene que ser ecológicamente racional, económicamente viable y socialmente aceptado. O sea, tiene que cumplir con los tres ejes del desarrollo sostenible, que es el ambiente, la sociedad y la economía. En el caso del aeropuerto, ahorita por la cancelación, ¿no? Sé que está en boca de todos, pero recordamos desde el 2001 con el decreto de expropiación de Fox a los terrenos de San Salvador Atenco, que era donde originalmente lo querían construir. Desde ahí surgió este conflicto territorial, este conflicto socioambiental de la gente que se oponía, los dueños del terreno, hacia una expropiación que tenía un interés privado, y todo lo que desencadenó, ¿no? la represión en el 2006 y luego ya la decisión de trasladarlo, la ubicación hacia el antiguo lago de Texcoco. Y en este caso, pues el impacto que se vería sería principalmente en el sistema hídrico, ¿no? Al construir un aeropuerto en lo que era un lago, se tiene que rellenar la superficie, esos suelos del lago están saturados de agua. Entonces, la solución desde el punto de vista de la ingeniería civil sería rellenarlo con basalto, con teocintle.
que ahí viene otro impacto asociado, ¿no? O sea, para construirlo es un impacto, ¿no? Y la operación es otro, pero además, ¿qué necesito de material? Y todo ese material se ha extraído de minas a cielo abierto, donde van a un cerro que tiene el material que les interesa, lo vuelan, lo dinamitan, se llevan el material para rellenar. Entonces, este es un impacto colateral, además de la construcción en sí del aeropuerto. Porque aparte sí se dinamitaron ahí por ahí algunas montañas, ¿no? Sí, Cerros y cosas para que los aviones pudieran cruzar. Además de esta para como raspar el cerro y que pudiera dejar el tránsito libre, hablaban de alrededor de 30 millones de metros cúbicos de material que se ha depositado en lo que se lleva de obras, con cientos de camiones que están acudiendo por día a rellenar esta zona. Entonces, ahí es donde entran los criterios estos de sustentabilidad. Bueno, el aeropuerto es o no sustentable. Se manejaba que iba a obtener una certificación de desempeño ambiental, una certificación internacional, pero no se estaba considerando el origen del material con el que se iba a construir. Entonces, a veces, se quiere como presumir una obra como sustentable cuando en el origen ya viene con estos vicios, ¿no? ¿Pero por qué material es? El material es basalto, teocintle, pero la forma de extraer el material, o sea, es minería a cielo abierto, y hay cifras de que eran 110 lugares autorizados alrededor, en 20 y tantos municipios aledaños a la obra, pero que había datos de hasta 180 lugares en los que se estaba extrayendo material. Entonces, el impacto que se genera en esos sitios, porque hay una remoción de la vegetación, se desplaza a la fauna, se altera el paisaje, el régimen hídrico, es más riesgo para deslaves, derrumbes, inundaciones y otros tantos impactos. Ok, y tu punto de vista como biólogo, ¿qué te pareció ya la cancelación del nuevo aeropuerto internacional de Texcoco? Desde el punto de vista ambiental, creo que era un ecocidio construir el aeropuerto en ese lugar. La alternativa de Santa Lucía tampoco me convence porque se tiene que evaluar también, o sea, no podemos decir es Texcoco o es Santa Lucía, o sea, necesitamos infraestructura, necesitamos tener mayor conectividad, pero se tiene que evaluar también el impacto ambiental que estas obras generan. Entonces lo que se tiene que hacer es lo mismo que se hizo en Texcoco, de elaborar el estudio de impacto ambiental, que se revise por especialistas en todo el país y que se emitan opiniones, y que no sea, muchas veces lo que ocurre es que se elaboran los estudios de impacto ambiental o las manifestaciones de impacto ambiental a modo. Si yo quiero que te aprueben la obra porque tú me estás pagando, entonces yo minimizo esos impactos ambientales. Y eso es lo que luego nos toca revisar, ¿no? Es decir, a ver, estás diciendo que no va a afectar esto cuando la evidencia técnica o científica dice que sí. Entonces, por el rescate y lo que representa el lago de Texcoco desde el punto de vista hídrico, la fauna y demás, era para mí un ecocidio el construirlo ahí, pero Santa Lucía tampoco está exento de ese tipo de impactos. Porque cualquier obra va a generar un impacto negativo de esa magnitud, entonces se tiene que evaluar que también Santa Lucía está cerca de otro sistema lagunar, Zumpango, entonces se tiene que evaluar cómo están las poblaciones ahí y de qué manera se podrían afectar también, ¿no? Y eso todavía no lo sabemos, falta analizarlo. Bueno, vamos a seguir hablando de la controversia del nuevo aeropuerto, Claudia, después de la pausa comercial. Claro que sí, queremos recordarte que en UTES revolucionamos la industria del transporte, y es por ello que te invitamos a que vengas con nosotros para que tengas certificaciones, para que tengas prepa, para que también tengas una carrera profesional, porque fíjate que nosotros contamos con logística, trabajo social, también administración de recursos humanos, y esto lo puedes usar también en cualquier área del transporte y puedes crecer muchísimo. Recuerda que nosotros en UTES tenemos oportunidades para ti. Vamos a una pausa comercial y ahorita continuamos. Si tienes 17 años o más y te urge aprender a manejar, ven a UTES, tu escuela certificada de manejo. Y toma tu curso, donde te daremos clases teórico y práctico con instructor a bordo y en simulador.
Será una experiencia inolvidable. Solo marca el 315-1313. Contamos con planes con tarjeta Banamex a 3 meses sin intereses. Comunícate con nosotros al 315-1313. Ven, te esperamos en UTEST, tu escuela certificada de manejo. ¿Eres operador de taxi, autobús, camión o tractocamión? ¿Te gustaría profesionalizarte y obtener un título y una cédula en línea sin dejar de trabajar? UTEST lo tiene para ti. Además, tu experiencia vale y puede ser tomado en cuenta con evaluaciones en tu proceso educativo. Acércate con nosotros y encuentra una mejor oportunidad laboral. Visita nuestra página de internet www.utest.edu.mx. Contáctanos a los teléfonos 315-1313 y 455-1555. Recuerda que nosotros no formamos figura, nosotros movemos la carga del mundo. Si tienes 17 años o más y te urge aprender a manejar, ven a UTEST, tu escuela certificada de manejo. Y toma tu curso, donde te daremos clases teórico y práctico con instructor a bordo y en simulador. Será una experiencia inolvidable. Solo marca el 315-1313. Contamos con planes con tarjeta Banamex a 3 meses sin intereses. Comunícate con nosotros al 315-1313. Ven, te esperamos en UTEST, tu escuela certificada de manejo. ¿Eres operador de taxi, autobús, camión o tractocamión? ¿Te gustaría profesionalizarte y obtener un título y una cédula en línea sin dejar de trabajar? UTEST lo tiene para ti. Además, tu experiencia vale y puede ser tomado en cuenta con evaluaciones en tu proceso educativo. Acércate con nosotros y encuentra una mejor oportunidad laboral. Visita nuestra página de internet www.utest.edu.mx. Contáctanos a los teléfonos 315-1313 y 455-1555. Recuerda que nosotros no formamos figura, nosotros movemos la carga del mundo. Vamos a continuar, amigos de la Dinámica 101.1 FM y de las redes sociales. La controversia del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, y el día de ayer el próximo presidente Andrés Manuel López Obrador dio su discurso y dice que en una semana presentará el plan a detalle y ganó la democracia, Claudia. Fue lo que comentó el presidente. Se acabó la corrupción y el influyentismo. Pues ahí hay diversas cuestiones y diferentes maneras de pensar, ¿no? Algunos podrán creer que sí y otros que no, la verdad. Sí, de hecho la iniciativa privada no le agradó de ninguna forma este tipo de democracia, ¿verdad? Y a muchos empresarios y también pues a muchos extranjeros, obviamente a nivel mundial pues sí tuvo una repercusión esto, tanto que ayer el dólar en algún momento alcanzó los 20.20. Sí. Entonces, bueno. De 19.30 que estaba. Es bastante. Es correcto. Y vamos a continuar con nuestro invitado, es el biólogo Miguel Garza. Biólogo, estábamos viendo el impacto ambiental a nivel mundial. Hay aeropuertos que incluso se han hecho en el mar. ¿Eso también representa algún tipo de peligro para la ecología? Sí, les comentaba hace un momento que cualquier obra va a generar un impacto ambiental, así sea la construcción de una carretera, de una casa o cualquier tipo de obra. Entonces ahí lo que se tiene que evaluar es qué tanto va a impactar, ¿no? Y la manera en la que podemos prevenir, mitigar o compensar esos impactos ambientales que se pudieran generar por la construcción de esta obra. Claro, uno de esos aeropuertos, es muy importante que lo digamos, es que está sobre el mar y es en Hong Kong. Está construido y se encuentra solo 7 metros sobre el nivel del mar y en la actualidad recibe alrededor de 70 millones de pasajeros al año. Curiosamente fue diseñado y construido en 1998 por Norman Foster, y que es el mismo arquitecto que diseñó el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México. ¿Cómo ves? Pues cada proyecto es distinto de este aeropuerto. Sí vi algunas imágenes de este y de otros,
pero no, o sea, desconozco pues los detalles, no estoy enterado ni desde el previo cuando se construyó, ni el impacto que generó, entonces sí. Porque aparte es diferente, ¿no? Sí. Una cosa es en el mar, otra en un lago, bueno, habrá que también ver todos esos. Sí. Comentaba López Obrador que se va a convocar expertos para ver qué se hace con el terreno federal del Valle de Texcoco, un parque ecológico y deportivo, eso es lo que traen en su idea. ¿Qué opina usted, biólogo? Yo creo que lo mejor que se puede hacer es dejar que el lago se recupere. Lo hemos visto que los ecosistemas tienen esa capacidad de regresar a un estado cuando tú retiras la presión que tienes o el impacto que estás generando, muchos sistemas pueden llegar a recuperarse. Aquí tenemos cerca el río Santa Catarina, por ejemplo, Nuevo León. Pasó el huracán Alex, devastó los márgenes del río. Actualmente hay un escurrimiento muy ligero, pero permanente o casi permanente. Entonces encuentras vegetación, encuentras otra vez especies de fauna en el sitio. Entonces, más que ocuparlo para otra cosa, creo que se le debe de respetar la vocación del lago como un sistema que capte el agua de los ríos que desembocan, los arroyos que desembocan ahí, y que sirve para regular este régimen hídrico del Valle de México, ¿no? Aunque una realidad es que una parte ya está construida y Sí. es obvio que se va a querer utilizar eso para hacer algo. Sí, o sea, en esa parte es lo que es en el proyecto del aeropuerto incluía alrededor de 14,000 hectáreas, ¿no? Entonces, lo que está construido de esas 14,000 hectáreas es el 1%, que era el 30% de la primera etapa del aeropuerto, que iba a tener como dos estas X que iban a estar. Entonces, eso que se tiene construido es lo que pudiera aprovecharse, darle algún uso, pero lo demás, el resto de los terrenos, dejarlos para la conservación, o que se siga. Que ese lugar está sujeto a inundaciones. Cuando hay lluvias, en ese lugar vierten aguas, entonces se va a seguir inundando. ¿Para qué construir un parque que se va a inundar a futuro? O sea que si fuera ahí el aeropuerto se inundaría. Los escenarios hídricos apuntan a que sí, o la opinión de expertos es que se hundiría por el peso de la estructura. El suelo es como si fuera una esponja saturada de agua. Entonces, si tú extraes el agua, le pones un peso, lo que va a hacer es que se va a empezar a hundir. Lo que pasa con la Ciudad de México. La Ciudad de México se hunde 5 o 6 centímetros por año en algunas zonas, sean algunas más. Bellas Artes o la Catedral, ¿no? La Catedral tiene un sistema subterráneo para mantenerlo estable, las torres de la Catedral. Y la ciudad se hunde unas partes más que otras. Pero se tiene documentado hundimientos desde la llegada de los españoles de más de 1 metro con 20 centímetros en algunas partes. Bueno, y es que es real y es evidente que obviamente con el crecimiento de la población, de las ciudades, con todo lo que se tiene que hacer, no nada más a nivel ahorita porque estamos hablando del aeropuerto, pero también con tantas cosas que se construyen, que va cambiando lo que es la naturaleza, pues nos afecta no solamente en lo que estamos hablando de fauna, pues obviamente en flora, también a nosotros como personas, y el cambio climático, pues lo estamos viviendo cada momento más, ¿no? O sea, aquí mismo en la laguna, como nos ha tocado desde el año pasado, desde el 10 de octubre, que hubo una inundación tan fuerte del año pasado, la nevada el 8 de diciembre, y las inundaciones que hemos estado teniendo últimamente, pues también tienen que ver con muchos cambios que se han hecho. ¿Por qué? Porque pues vamos en crecimiento y aunque a veces esté ese análisis, pues crecemos, ¿no? Y sí, tiene que hacer obviamente un aeropuerto porque ya es necesario, porque no es suficiente lo que hay, y no solamente eso, a nivel de ciudad, de lugares para vivir, de centros comerciales, o sea, somos más y esto pues sigue creciendo, ¿no? Y estamos cambiando todo lo que tiene que ver con nuestro ambiente. Sí, el problema es cuando se da este crecimiento de forma desordenada, ¿no? Cuando no hay un plan, decir, bueno, va a crecer así, que muchos son errores que se cometieron hace decenas o cientos de años, que ya no es posible decir, bueno, pues sálgase toda la gente del lugar, ¿no? Claro, ahora pagamos consecuencias, ¿no? Sí. Como el aeropuerto de la Ciudad de México que está en medio de Sí, la no ciudad. se esperaba que tuviera este crecimiento exponencial la población, específicamente en la Ciudad de México, ¿no? Más de 20 millones de habitantes en un espacio tan pequeño, pero hay carencia de servicios, por ejemplo ahora que van a tener el megacorte para darle mantenimiento al sistema Cutzamala, porque es el que provee alrededor del 40-50% del agua del Valle de México, pero es agua que están importando. ¿Por qué? Porque la Ciudad de México no tiene la capacidad
para captar esa agua, porque todo está prácticamente está toda la parte centro-norte urbanizado, ¿no? Quedan algunas delegaciones al sur todavía con cierta cobertura, pero lo mismo ocurre en cualquier otra ciudad, ¿no? Y más ante estos escenarios de cambio climático donde los efectos, por ejemplo, van a ser más intensos en sequías, en huracanes, en lluvias torrenciales, que pueden agravar los problemas que ya tenemos actualmente. Y es que en México, aunque ahorita está lloviendo muchísimo, pues esa agua se va a las aguas negras. Así es. O sea, no hay algo que Lo vivimos aquí nosotros. Exacto. Y es lo mismo que ocurre en la Ciudad de México. Digamos. Una parte nada más es lo que se puede canalizar, pero lo demás se va como aguas negras, ¿no? Y lo necesitamos. Y es agua que pudiera servir para recargar los acuíferos también. Exacto. Así es, Claudia, prácticamente nos estamos yendo. ¿Algún comentario final, biólogo? No, pues muchas gracias por la invitación. Estamos a la orden para cualquier consulta que podamos apoyar ahí en la Facultad de Ciencias Biológicas del UGED. Gracias Correcto. por venir. Gracias por haber estado con nosotros. Y a nuestros amigos, bueno, aquí tenemos, recordemos que es un foro abierto para, vamos a ver la contraparte, lo que escribió Catón. Dice, lo de menos sería decir que es una jalada. Ese grosero vulgarismo se usaba en tiempos de antes para significar que algo era absurdo, necio, inútil. Tal frase tenía claras connotaciones onanísticas. La consulta de López Obrador sobre el nuevo aeropuerto es una jalada, sí, pero está muy lejos de ser solamente eso. Es además un grave acto de corrupción política. Por principio de cuentas, la tal consulta está vaciada de origen por no tener sustento legal alguno. Eso le quita cualquier efecto vinculatorio que se le pretenda dar. Por otra parte, el ejercicio está amañado de principio a fin. La forma en que se presenta la pregunta que se hace a los opinantes tiende marcadamente a favorecer la posición de AMLO, Andrés Manuel López Obrador. Las casillas donde se recogerá la votación fueron establecidas obedeciendo el criterio del organizador de este torcido plebiscito y se ubican según su conveniencia. Las boletas no están foliadas, de modo que se podrán hacer desaparecer las que se desee y añadir las que se quiera a juicio del jefe supremo. Participar en este burdo acto, aunque se haga de buena fe, ya nos perdimos y el tiempo lo tenemos encima. Acuérdense que es un foro abierto a la opinión. Vamos a continuar en Facebook, a nuestros amigos de redes sociales y nos vamos, Claudia. Claro que sí, nos estamos viendo ahorita por UTES Laguna. Recuérdalo, Facebook y YouTube. Hasta mañana a la 101.1. Se despide Claudia Rosendo. Que la pasen bien, Roberto Maciel Rivera. Regresamos en la controversia del nuevo aeropuerto internacional y continuando de las palabras que escribió Catón. Las boletas no están foliadas, de modo que se podrán hacer desaparecer las que desee y añadir las que se quiera a juicio del jefe supremo. Participar en este burdo acto, aunque se haga de buena fe, es presentarse a ser parte de una acción desde todos los puntos de vista reprobable. López Obrador está usando a la gente, sobre todo al pueblo, como comparsa de un sainete que tiende a justificar una decisión que ya ha tomado o que le servirá como pretexto para darle marcha atrás. En todo caso, el presidente electo no asume en forma personal la responsabilidad que le toca en este asunto. La endosa a otros para salvar él su figura. Esa manipulación habla de una conducta tortuosa y de un político que, todo lo indica, recurre en sus acciones al engaño y la simulación y además lo hace sin habilidad ni tacto. Preocupémonos por México. Las palabras que escribió Armando Fuentes Aguirre Catón, Claudia. Pues sí, como decíamos en todo... son diferentes maneras de ver las cosas, Sí, unos lo defienden muchísimo, otros lo atacan y bueno, al final de cuentas pues ya lo tenemos ahora como presidente, al final de cuentas ya están hechas y tomadas decisiones, ya se hizo esta encuesta, ya se tomó como algo que va a suceder ya ahora sí de esta manera y pues a ver, que todo vaya fluyendo y saliendo bien. Esperemos y seguimos con nuestro invitado Miguel Garza.